Soy restauradora de escultura aquí en esta casa, en el Museo del Prado, y me van a permitir que durante el primer minuto, minuto y medio de esta conferencia, en realidad no les voy a decir ni una palabra. Disfruten de las imágenes. Todo lo que han visto, muchos de ustedes probablemente hayan visto paisajes, hayan visto fondos marinos, hayan visto nubes o incluso comida. Algún huevo frito y alguna hebra de azafrán, la verdad es que se ha colado en alguna de estas imágenes. Pero lo que tengo que decirles es que todo lo que han visto ustedes son piedras. Y son piedras que están presentes como material constituyente en las obras del Tesoro del Delfín, que es de lo que vamos a hablar precisamente hoy. Hoy no les voy a hablar ni de reyes, ni de movimientos artísticos, ni de fechas. Hoy les voy a hablar de materiales pétreos y de gemas y del proyecto que hemos llevado a cabo para su identificación dentro de la nueva catalogación del Tesoro del Delfín. Este proyecto surge porque muchos de ustedes, me consta que conocen la antigua instalación del Tesoro del Delfín, que estaba en el sótano, en la caja fuerte. Y bueno, llega un momento que dentro del plan de reordenación de colecciones estimamos dentro del museo pues, que la exposición estaba un poco anticuada en cuanto a las vitrinas, a la iluminación y también que hacía falta una revisión catalográfica de todas las obras. Se pensó en una nueva instalación con una nueva ubicación del tesoro y esto también motivó un estudio documental y la revisión científico-técnica de todas y cada una de las piezas que componen el Tesoro del Delfín, que son 144, para actualizar su catalogación. Y enseguida nos dimos cuenta de que esto, digamos que la cuestión terminológica para poder ser riguroso en la catalogación era un problema con este tipo de materiales. Y nos dimos cuenta nosotros y se daban cuenta nuestros propios visitantes. Tenemos visitantes con mucho empuje que nos dejan unas notas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, aquí les transcribo literalmente una nota que nos deja un visitante que se identificó como gemólogo y que pone de manifiesto, nos regaña un poquito diciendo que las cartelas y los textos de salas que estaban en el Tesoro del Delfín, en la antigua exposición del Tesoro del Delfín, utilizaban una nomenclatura anticuada y que había conceptos que eran inadecuados. Les leo el último párrafo sobre el que vamos a comentar varias cosas. Le he indicado, entre otras cosas, le he indicado a la vigilante de sala que estaba trabajando en ese momento, cuando este señor visitó el Tesoro, que entre otras cosas, que ya no se habla de piedras duras, sino de piedras ornamentales, que no se utiliza el término semipreciosas, se utiliza el genérico preciosas, ni tampoco se utiliza cristal de roca, sino un término más técnico que la vigilante de salas no ha sabido precisar. Bueno, este señor, la verdad es que era un gemólogo de carácter científico y purista, porque les tengo que decir que desde el Tesoro del Delfín no es una colección mineralógica, ¿no?, de especímenes de piedras y de gemas, sino que es una colección artística. Entonces, por ejemplo, el término piedras duras se utiliza mucho en historia del arte porque se refiere a una labor más que a un grupo de materiales, es decir, el término piedras duras en historia del arte no quiere decir que todas las piedras que se utilizan, por ejemplo, para estos maravillosos labores de mosaico, de taracea de piedra, sean todas duras, sino que describe la técnica que muchas veces acuña su nombre en italiano, pietre dure.
Para que ustedes se hagan una idea, los geólogos y los gemólogos establecen una escala de dureza de las piedras que va de 0 a 10. El 0 es el talco y el 10 es el diamante. El talco, que es un polvo, vamos, y el 1 sería el yeso, para que se hagan una idea. Supuestamente, estrictamente hablando desde el punto de vista científico, una piedra dura es aquella que tiene una dureza superior a 7. Pero, sin embargo, en las bellas artes, el término piedra dura se refiere a todas aquellas piedras que tienen un carácter ornamental, vamos, que son bonitas, que admiten un buen pulimento y que se utilizan en estas labores de taracea, por ejemplo, como este tablero de mesa que pertenece al Museo del Prado, que es el bufete del Nuncio Máximo, que lo pueden ustedes ver en la colección permanente en la galería central de la planta baja. En cuanto a ese material que la vigilante de sala no sabe reproducir el nombre que le dice nuestro visitante gemólogo, se refiere al cuarzo hialino. El cuarzo hialino es lo que tradicionalmente se llama cristal de roca. Mineralógicamente hablando, desde el punto de vista estrictamente científico, es un cuarzo muy puro y muy incoloro, muy transparente, que la verdad es que ha sido apreciado desde la antigüedad. Era el material más transparente que se podía conseguir antes de que, por ejemplo, la industria del vidrio se desarrolla mucho más adelante y no se consigue un vidrio completamente transparente hasta que se le adiciona plomo. Y entonces, este material tan sorprendente, tan transparente, estaba rodeado como de ciertas leyendas y de cierto poder mágico, que por cierto pasa mucho con los materiales pétreos, muchísimo. Entonces, por ejemplo, los antiguos griegos pensaban que el cristal de roca o el cuarzo hialino era hielo perpetuo, era agua que los dioses del Olimpo habían congelado de manera permanente en las grutas del Monte Olimpo, porque de hecho este tipo de material se da normalmente como en cuevas, y era de gran aprecio. Este ejemplo que les pongo, digamos que ilustra, lo que me sirve es para ilustrarles el problema de la terminología cuando uno está intentando catalogar este tipo de colecciones. Está muy bien, o sea, lo que hemos querido hacer, el objetivo del trabajo era establecer una terminología sistemática, rigurosa, que siga los preceptos de la gemología. La gemología es una parte de la geología que se desarrolla en el siglo XIX y que estudia, clasifica y analiza precisamente las gemas, pero que al mismo tiempo lo que hemos intentado es conjugar también el carácter artístico de nuestra colección. Entonces, por ejemplo, le pongo aquí dos imágenes de dos especímenes que están en exposición en el Museo Histórico Minero de la Escuela de Minas, de aquí de Madrid, y si se fijan, a ver, es un museo minero que expone minerales. Incluso ellos, cuando hablan de cuarzo hialino, si se fijan, ponen en la cartela cuarzo hialino, entre paréntesis, cristal de roca. Bueno, pues eso hemos intentado hacer nosotros también. El cristal de roca no hay que confundirlo con el vidrio o con lo que comúnmente llamamos cristal. Es un material muy importante porque aproximadamente la mitad de la colección del Tesoro del Delfín está hecha de cristal de roca. El vidrio también es una cosa muy transparente que nosotros utilizamos para hacer vasos y ventanas y es un material que se funde, es decir, se licúa y luego se puede, pasa a estado líquido y se puede meter en un molde. Antiguamente se soplaba, los sopladores de vidrio, o que se puede meter en rodillos, por ejemplo, para hacer lo que nosotros llamamos el cristal de la ventana, pero lo que nosotros llamamos el cristal de la ventana en realidad es un vidrio. El cristal de roca, señores, es una piedra. Es decir, que si ustedes ven esta finísima jarra, si ven el grosor de las paredes, esto se trabaja como un material pétreo, es decir, esto se trabaja a golpes. Hay que ir tallando para poder, por ejemplo, vaciar el espacio de la jarra y fíjense con qué destreza hay que hacer este tipo de trabajos porque las paredes son finísimas. Un golpe más fuerte que otro, digamos que, destruiría la pieza. Y además, el monocristal de cuarzo hialino que hay que encontrar para hacer este tipo de obras. También la decoración es por golpecitos, no es al ácido, por ejemplo, como se hace en el vidrio. Y como toda sustancia natural, pues es imperfecta. Lo que está libre de mácula normalmente lo ha fabricado el hombre digamos que con sistemas industriales. Y este material, el cristal de roca,
Se distingue muy bien porque tiene inclusiones, presenta inclusiones de otros minerales o a veces de otras, tiene pequeñas vesículas en el interior que también contienen líquidos y gases. Si se fijan, esta es una foto macro del asa de la bicha, que tiene como esas motitas, pero que no hay que confundirlas con las pompitas de aire que, por ejemplo, tiene un vidrio soplado. Y si lo vemos bajo el microscopio, y aquí es donde se van a dar cuenta de lo friki que soy de las piedras al enseñarles esta foto, bueno, esto es lo que se llaman inclusiones bifásicas del cristal de roca. Son estas pequeñas oquedades que, si se fijan ustedes, no son redondas perfectas, sino que son angulosas, y la burbujita del centro, que es perfectamente redonda, es el gas y el resto está relleno de líquido. Es una maravilla, ¿no?, poder ver este tipo de cosas. El origen de los nombres de las piedras, pues la verdad es que presenta ciertas dificultades. ¿Por qué? Pues porque el hombre, desde que está en la faz de la Tierra, ha utilizado las piedras y entonces también las ha nombrado, les ha puesto nombre. Y esos nombres han ido cambiando a lo largo de la historia, también según los usos que se le iban dando a las piedras. Normalmente, pues se utilizaban algunas características, lo que más nos llamara la atención, sea el color, sea la procedencia o sean otras características, y lo voy a dejar así. Entonces, por ejemplo, el nombre del rubí hace alusión a su color, deriva de la palabra latina rubeus, que significa rojo. Y otro de los objetivos de esta charla es que les quiero enseñar el tesoro del delfín de una manera que nunca la hayan visto antes, porque estas piezas, todas las piezas son de muy pequeño tamaño. Si ustedes conocen la colección, la más grande no es más grande que esto. Entonces vamos a ver un montón de imágenes que hemos tomado con microscopio y con lupas de aumento para que puedan ver detalles que realmente en una visita habitual pues se pierden. Y aquí vemos, por ejemplo, dos obras, la pequeñísima, la taza de ágata del pajarito, te cabe en una mano, es una cosa súper delicada y súper pequeña. Y bueno, para que vean un poco detalles de ciertas características a unos aumentos que jamás van a poder ver de otra manera. En cuanto también al origen de los nombres, hay algunos que hacían referencia a su procedencia, real o imaginada, ojo. Pero, por ejemplo, el topacio es el ejemplo que se suele poner siempre porque, bueno, el yacimiento más famoso de la humanidad, de la antigüedad, estaba en una isla que se llamaba la isla de Topazos, en el Mar Rojo, y de hecho recibe ese nombre de esa procedencia, aunque hoy en día los topacios no vengan de ahí. Además, es una piedra curiosa porque para describir su color siempre se hace referencia a los licores, lo cual me hace pensar. Por ejemplo, siempre se dice son color coñac, son color jerez. Bueno, un poco de folclore que tienen mucho los nombres de las piedras. Otra de las cosas que determinaba muchas veces su nombre son ciertas propiedades mágicas, curativas o propiciatorias que poco tienen que ver con el rigor científico, lamento decírselo. Entonces, por ejemplo, se decía que había una piedra verde que era muy buena para curar los males de la ijada. La ijada es la parte de aquí, de abajo de los riñones, vamos, las lumbares. Y el nombre jade deriva precisamente de ahí, porque se pensaba que estas piedras verdes curaban el mal de la ijada. Otras historias más místicas que también envolvían y siguen envolviendo a las gemas y a las piedras, pues por ejemplo es el lapislázuli. El lapislázuli es esa piedra de color azul tan intenso, tan bonita, que además es una roca que está formada por varios minerales y que se pensaba en la época medieval que era una representación celestial. Es decir, que el azul, típico de su color, el azul representaría el cielo, las manchas blancas, que son de calcita, de carbonato cálcico, que aparecen siempre, serían las nubes, y los pequeños brillos metálicos, porque contiene pirita de manera natural, pues serían las estrellas. Y de hecho, de esta piedra, hasta el siglo XIX, se extraía uno de los pigmentos más apreciados en la historia del arte, hasta que se consigue fabricar de manera artificial, que era el ultramar natural, que se extraía a través de estas piedras, bueno, machacándolas, filtrándolas, etcétera, etcétera. Y de hecho este color se reservaba por estas características místicas que le daban para policromar precisamente los cielos o los mantos de las divinidades, por ejemplo, los mantos azules, ¿no?, de las vírgenes. Les pongo lo mismo, unas imágenes de lapislázuli, no sé si ustedes ven el cielo o el mar o qué ven, ¿no? Pero bueno, son unas imágenes que representan precisamente esta idea que les quería yo transmitir de ver el tesoro del delfín de una manera un poco diferente.
Bueno, pues ante estas premisas, pues la verdad es que la necesidad de un estudio terminológico pues era más que evidente y queríamos que fuera sistemático. Sistemático quiere decir que el mismo material recibiera el mismo nombre en todos los documentos, es decir, pues en la cartela, en los textos de sala, en el catálogo, porque esto de hecho no pasaba. Y lo primero que hicimos fue hacer un estudio documental comparativo. ¿Por qué? Porque esta colección, como lleva siendo colección real y colección del museo durante mucho tiempo, ha sido inventariada y catalogada bastantes veces. Entonces, lo primero que quisimos es estudiar este corpus documental para identificar discrepancias, términos obsoletos o incluso pequeñas imprecisiones. Lamento esta slide porque es un poco ladrillo, pero bueno, estos son todos los documentos que hemos consultado. Como pueden ustedes ver, el primer inventario es de 1689. Tuvimos la grandísima suerte de contar con un informe gemológico de los años 80, que nos ha sido de gran ayuda. Y lo que descubrimos cuando revisamos toda la documentación era las discrepancias esas de las que yo les hablaba, eran cosas como estas. Pues, por ejemplo, si ven ustedes aquí este magnífico vaso de dragón, el cuerpo del vaso recibía, dependiendo de qué catálogo, de qué inventario consultaras, aparecía hasta con 3 nombres diferentes, pero si estábamos hablando siempre del mismo material. Entonces, por ejemplo, este material aparecía como diásporo oriental oscuro, como ágata de Oriente o como jaspe. Y el caso del diásporo se lo pongo porque para mí fue un quebradero de cabeza. Yo no conocía ninguna piedra que tuviera ese nombre y entonces pensaba, bueno, a lo mejor es un error de transcripción o tal, y empecé a buscar nombres parecidos. ¿Sería un diópsido? Hay un mineral que se llama diásporo. ¿O era otra cosa? Aquí les pongo el aspecto que tienen esos minerales, que no tienen nada que ver con el material del que está hecho el vaso. Bueno, pues en ese afán de dotar a estos objetos como de más empaque, sobre todo en cuanto a dotarles de exotismo, incluso de un valor añadido, pues resulta que diásporo es la palabra italiana que se utiliza para decir jaspe en español. Pero claro, queda mucho mejor si lo dices en italiano, sobre todo si lo estás intentando vender, porque el comercio es otro de los factores que entra en juego a la hora de nombrar estos materiales. Siempre se han considerado valiosos. Entonces, cuanto más exótico o más adornes el material, igual lo puedes vender mejor o más caro. Y esta palabra, diásporo, en italiano, pues aparecía, la verdad, en bastantes obras como las que les pongo aquí. Dentro de este exotismo y, digamos que, intentos comerciales, la palabra oriental les encantaba. Lo encontramos en un montón de inventarios y en un montón de piezas de diferente tiempo. Entonces, claro, daba igual que el ágata, hay un tipo de ágatas muy bonito que se da en Alemania, pero claro, si uno dice ágata de Alemania, pues no se va a vender tan bien como que si pone ágata oriental. Y, bueno, lo encontramos en un montón de piezas y en un montón de inventarios, pero carece de rigor científico y no se refiere necesariamente a su procedencia real. Tras el estudio documental dimos un paso más y lo que hicimos fue hacer una inspección visual, ocular, de las piezas. Esto es lo que los geólogos llaman de visu, que es un término que es hacer una inspección de visu. Y era muy importante porque queríamos contrastar lo que estaba en los papeles, lo que veíamos en los inventarios, con la pieza real a la que se referían, a ver si las cosas casaban. Y aprovechando, también hemos utilizado aumentos, o bien lupa binocular o bien un microscopio digital, que es el que estoy utilizando en la fotografía, y también hemos utilizado pues luz natural y luz de diferentes longitudes de onda, en este caso luz ultravioleta. Y esto nos arrojó un montón de imprecisiones, es decir, que lo que está en el papel no siempre corresponde a lo que luego tenemos en la realidad. Y esto, la verdad es que nos ayudó a corregir un montón de errores, lo he llamado fe de ratas, que eran pequeñas cosas, pero eran dentro de esta revisión integral era importante que todos los materiales del Tesoro del Delfín estuvieran registrados y bien registrados, y que lo que estaba recibiera su nombre y que lo que no estaba lo quitáramos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, fíjense en la copa O19, faltaba añadir diamantes, porque esta copa
para que se hagan una idea, el cupido que está montado en los lomos del dragón mide 3 centímetros. A su espalda lleva un carcaj o una aljaba con las flechas y, si se fijan, está decorada con diamantes. Bueno, pues esto tiene un tamaño milimétrico. Pues bueno, por ejemplo, esto no figuraba en ningún inventario y las piedras ahí estaban. Otra de las cosas que también encontramos es que había muchas cosas catalogadas como piedras, pero en realidad no lo eran, como por ejemplo los ojos de este delfín, porque este monstruo marino que ven aquí, normalmente en el mundo artístico, esto es como representaban a los delfines. Este es el maravilloso vaso de lapislázuli, que tiene una decoración de dragones y de delfines y un niño que están esmaltados. Bueno, se decía que los ojos eran rubíes y hay que entender que la mayoría de los investigadores que habían trabajado sobre esta colección antes no habían podido tener acceso directo a cada una de las piezas, sino que estudiaban estas piezas en el antiguo tesoro con la iluminación que había, que tampoco era la más maravillosa, y además a través del cristal de la vitrina, con lo cual este tipo de imprecisiones, por no llamarlo errores, pues eran de lo más comprensible. Piensen que el tamaño de este dragón es igual, o sea, son que 2 centímetros de dragón, pues imagínense. Me voy a permitir enseñarles, dentro de esta intención que yo tengo de enseñarles el tesoro del delfín de una manera diferente a como se puede ver normalmente en sala. Esto no era un error, pero es que los dragones que están en el pie de ese vaso de lapislázuli tienen 2 ópalos nobles por ojos. Los delfines, los ojos eran esmaltados, pero los ojos de los dragones sí que eran piedras reales. Los ópalos, bueno, solamente presentan iridiscencia los que se llaman ópalos nobles y supuestamente son más apreciados cuantos más juegos de colores, más colores de iridiscencia presentan. Y aquí pueden ver, este ópalo mide 1 milímetro. Bueno, pues aquí pueden ver el maravilloso aspecto que tienen cuando uno juega con la luz. ¿Qué es lo que pasa? Que estos dragones son muy pequeños, sus ojos, por ende, son muy pequeños, y además, cuando uno observa este vaso, están en sombra, porque es justo el pie, están debajo de esa taza tan grande de lapislázuli, con lo cual el observador, cuando va a sala, no puede, se pierde, esta iridiscencia se pierde. Pues esto de que los esmaltes jugaban malas pasadas lo hemos visto bastante. En este vaso con forma de ánade, pues por ejemplo, estas graciosas, bueno, a mí me parecen muy graciosas, las cabecitas estas de dragón estaban esmaltadas en azul turquesa, estaban catalogadas como turquesas, pero no están talladas en piedra, en gema de turquesa, sino que están esmaltadas. Y lo mismo pasaba con el collarcito, se decía que el collar del pato era de perlas y cuando uno lo veía y lo veía bien con la lupa y con el microscopio se daba cuenta que no, eran simplemente bolitas de esmalte blanco. Y, por ejemplo, esta pieza, que es una pieza bastante sencilla, pues dio pie a bastantes correcciones. Es una pieza delicadísima que cabe, igual, esto cabe en la palma de la mano, es una cosa chiquitísima. Y estaba catalogada como todo el cuarzo citrino, que es un cuarzo que es también muy transparente, pero que tiene una tonalidad amarilla muy distintiva. Y claro, al ser casi transparente, pues nadie había caído en el detalle y se puede ver bastante bien en la slide que el remate de arriba, que de hecho es una pieza de ajedrez reutilizada, porque este material se valoraba mucho y entonces se aprovechaban cuentas de collar, piezas de ajedrez para luego adornar otras piezas, pues está hecha en realidad de cuarzo ahumado. Y luego una cosa curiosa. Ven que la guarnición es de oro, la verdad es que es finísima, es muy elegante, juega con oro, brillo y mate y tiene un esmaltado en negro. Bueno, pues en varios inventarios ponía que estaba adornado con rubíes y diamantes. Y es verdad que nos hemos encontrado obras que se ven que ha quedado el hueco de la piedra preciosa, es decir, o que se ha perdido, se ha caído o que maliciosamente alguien se la ha llevado. Bueno, ahí no nos metemos, ¿no? Pero ves el hueco. En este no había ninguna duda de que jamás había tenido ni diamantes ni rubíes, así que eso fue otra cosa que tuvimos que corregir. Aprovechando también esta revisión visual de las 144 piezas, pues en algunas, cuando ya lo que habíamos podido resolver documentalmente y con la revisión de visu, pues bien resuelto está, pero claro, todavía nos quedaban bastantes dudas, no todo lo resolvimos así. Entonces aprovechamos una característica que tienen ciertas gemas, que es su respuesta a la luz ultravioleta. Hay algunas gemas que tienen una fluorescencia brutal, como los rubíes. Es decir, tú cuando ves un rubí con luz normal, pues sí, tiene su brillo, su fuego,
pero cuando lo ves con luz ultravioleta es como si se iluminara desde dentro, es como si fueran los faros de freno de un coche. Y pero increíble, es muy fácil de distinguir. Entonces, por ejemplo, en este vaso, que es el mismo vaso que hemos visto antes que tiene el angelito con el carcaj con los diamantes, pues el dragón tenía aquí una piedra bastante grande, roja, que ya en la inspección visual nos hizo sospechar, no nos gustaba el aspecto de esa supuesta gema. Y luego tenía la cenefa del borde del vaso, pueden ver ustedes que tiene una cenefa de oro con rubíes y diamantes. Bueno, cuando examinamos estas gemas bajo luz ultravioleta, pueden ver a su izquierda cómo se ven con luz natural y a su derecha cómo se ven con luz ultravioleta. Si se fijan, esa piedra grande no era una piedra, de hecho era un vidrio, luego analizamos con XRF, y no tiene respuesta a la luz ultravioleta, se ve exactamente igual. Sin embargo, el rubí de abajo, ¿ven ustedes cómo se enciende? Lo van a ver muy claro en el siguiente vaso. Esta pequeña taza, que ya la hemos visto, está toda decorada con rubíes. Bueno, o eso pensábamos, porque si se fijan en la respuesta de la base, ven que hay uno que es una pieza de reposición, pues probablemente ese rubí se cayó y le pusieron otra cosa, que podía ser un vidrio, podía ser otra piedra roja, como una espinela, que no tiene fluorescencia ninguna. Y nos ha ayudado mucho a distinguir, sobre todo en este tema de los rubíes, con otras piedras rojas. Desafortunadamente, esta técnica de ultravioleta pues, no sirve para todas las gemas. Y aquí esta es la única imagen que les voy a mostrar de obras que no son de la colección del Tesoro del Delfín. Esta es la colección Aurora de diamantes que se expone en el Museo de Ciencias Naturales de Londres. Ustedes saben que los diamantes, son los que más conocemos, son incoloros. Transparentes, incoloros, no tienen color, pero muchos tienen tienen matices de color o hasta incluso pueden llegar a tener un color intenso. Entonces, bueno, en este museo lo que recogen es como un muestrario, ¿no?, de todos los colores que puedan tener los diamantes, con luz natural y también con luz ultravioleta. Y como pueden ustedes ver, la respuesta no es homogénea. Hay diamantes que tienen una respuesta muy acusada, casi como la de los rubíes, y hay otros que no florecen en absoluto, con lo cual esta técnica no es determinante para poder saber si estamos hablando de un diamante, de una circonita o de un vidrio, pero para los rubíes sí que nos sirve. Tercer paso, bueno, pues ya hemos hecho el estudio documental de qué es lo que ponía en todos, los términos que aparecían en los inventarios y en los catálogos. Lo hemos contrastado con la inspección de Visu y hemos hecho una revisión visual de todas las piezas muy pormenorizada, incluso bajo lentes de aumento y microscopios. Y ahora el tercer paso natural, es decir, ahí hemos ido resolviendo bastantes cosas, pero todavía teníamos piezas en dudas. ¿Cuál sería el siguiente paso natural? Analizar, realizar análisis químicos que nos saquen, químicos, mineralógicos, cristalográficos, que nos puedan aclarar un poco esas obras que teníamos en duda. Eso hubiese sido lo ideal, pero nuestra colección tiene ciertas limitaciones en este aspecto, porque, claro, nosotros no podemos tomar muestra de estas obras. Imagínense ustedes que yo cojo un formón y en esos vasitos tan delicados ando yo allí para sacar una esquirla. Eso está completamente fuera de lugar. Entonces, no se puede coger muestra, con lo cual muchos análisis ya no se pueden llevar a cabo, no se pueden desengarzar las gemas. Todas esas piedras preciosas que vemos, yo no las puedo quitar, por ejemplo, para utilizar las técnicas típicas de la gemología, como puedan ser pues, meterlo en un refractómetro o en un espectrómetro. No puedo, con lo cual hemos tenido las manos bastante atadas en este sentido. Hemos recurrido a una técnica analítica que se llama fluorescencia de rayos X, que no requiere la toma de muestras, y solo en un caso hemos podido hacer un Raman. Y, señores, cuando uno ve que tiene las manos atadas y que no puede avanzar, lo mejor en este tipo de casos es llamar a alguien que sabe mucho más que tú de este tipo de cosas, de gemas, de piedras, y quería nombrar al doctor Lozano y al señor Baeza, que muy desinteresadamente vinieron a visitarnos en un par de ocasiones para echarnos una mano, sobre todo con las inspecciones de Visu. Pertenecen al Instituto, al IGME, al Instituto Geminero Español, y trabajan, de hecho, en su museo. ¿Y por qué es necesario a veces analizar y no lo podemos distinguir todo visualmente? Porque la naturaleza es caprichosa y nos plantea... lo he llamado juegos de la naturaleza. Si yo les enseño esta imagen, que es del Museo Histórico Minero, de aquí, de la Escuela de Minas de Madrid, ustedes verían más o menos que las tres primeras piedras, que son más o menos incoloras, serían diamantes.
El rango de los verdes pues podían ser esmeraldas de diferente calidad, ¿no? Unas con el color más intenso, otras menos. En el lado de los rojos granates estaríamos hablando de rubíes y en el lado de los amarillos pues estaríamos hablando de topacios, ¿no? Lo más seguro. Pues no, señores, no. Todo lo que han visto ustedes son granates calidad gema. Entonces, por eso es cuando uno ve una piedra roja, brillante, cristalina, no puede asegurar así alegremente que es un rubí. Y muchas veces pues, necesitamos recurrir a cierto tipo de análisis. La fluorescencia de rayos X, que es la que hemos utilizado nosotros y que realmente es verdad que no se suele utilizar en gemología, es una técnica que funciona por contacto y es portátil. Esa pistola que está ahí manejando mi compañera Laura Alba, que es de aquí del Gabinete de Documentación Técnica del museo, el cabezal detector simplemente por contacto te da la composición elemental de lo que está tocando. Es decir, no te dice lo que es, pero sí que te dice, o sea, no te dice, es carbonato cálcico, no, pero sí que te dice que hay carbono, que hay calcio y que hay oxígeno, te da la composición elemental. Entonces, si tú conoces la composición química de ciertas piedras que te interesa analizar, que contengan normalmente un elemento distintivo que muchas de las gemas, digamos que composicionalmente son lo mismo, pero precisamente un compuesto que suele ser un metal que aparece como impureza es el que le da el color tan distintivo. Entonces, si tú buscas esa anomalía, pues es así como puedes distinguir unas de otras. Lo van a entender enseguida. Por ejemplo, estos son los zafiros y los rubíes que se exponen en el Museo Histórico Minero. Es decir, toda esa fila que ven ahí son zafiros y toda esa fila son rubíes. Los hay azules más oscuros, más tenues, más opacos. Los rubíes, que este primero de aquí es el que se llama sangre de pichón, por eso lo que le digo de los nombres tan curiosos que se le ponen a las piedras. Sangre de pichón es como el color, porque muchos de los rubíes son más bien, yo diría que son más bien un poco granates, ¿no? un poco rosados ahí. Y, por ejemplo, es muy curioso porque es otro juego de la naturaleza, el zafiro y el rubí son el mismo mineral, el mismo corindón. Entonces, que es óxido de aluminio. Si yo lo analizo así, digamos que en masa, me va a dar lo mismo. Lo que tengo que buscar es los elementos traza que los hacen diferentes y que son normalmente los responsables de su color. En el caso del rubí, la presencia del cromo. Si yo analizo y veo cromo, pues tiene bastantes posibilidades de ser un rubí. Si es rojo, quiero decir. Los zafiros, por ejemplo, reciben su color de la presencia del hierro y del titanio. También tienen un poco de cromo, pero frente a los granates que hemos visto antes, esto sería una manera de distinguirlos. Aquí les pongo un ejemplo donde hemos llevado esto a cabo, que es este vaso de águila, que tiene una pequeña aquí decoración en el pecho con unas piedras rojas. Y estaba catalogado en uno de los inventarios, la verdad es que el término que encontramos era rubí de Balazs. Dices, uy, madre mía, qué exótico es esto. Por eso de lo que les digo, en realidad el rubí de Balazs o balaje es un término antiguo, completamente obsoleto, que en realidad se refiere a una piedra que no es un rubí, que es una espinela, que cuesta muchísimo menos, la verdad, y que el nombre en realidad se deriva de la ciudad india de la que provienen. Pero eso es por lo que les digo. Si tú tienes una espinela que tú sabes que vale mucho menos que un rubí, pero le pones el nombre de Balazs o balaje, ya la estás en el comercio, ya la estás, digamos que envolviendo de un cierto exotismo, oye, que a lo mejor puedes sacar un poquito más de precio por ella, pues eso. Los granates también están presentes en el Tesoro del Delfín y muchas veces como camafeos. Tenemos una pieza que tiene un remate, pero en realidad es un remate añadido del 19, que sí que tiene granates en gema y los encontramos bastante en este tipo de obras que están decoradas con camafeos. El zafiro, la verdad es que solo tenemos uno en todo el Tesoro del Delfín, que está en este maravilloso vaso, que es un vaso de jaspe, que en realidad es la obra del Tesoro del Delfín que más variedad de gemas presenta. Tiene rubíes, esmeraldas, aguamarinas, zafiros, turquesas, topacios, y este es el único zafiro del que, es decir, no nos ha dado muchos problemas a la hora de la identificación, pero hemos corroborado que era un zafiro y no un granate azul, por ejemplo. Hay muchos más juegos de la naturaleza en esto de las gemas, que, por ejemplo, las esmeraldas y las aguamarinas. Pasa lo mismo, mineralógicamente son exactamente lo mismo, pero físicamente, evidentemente, no. Y en cuanto a su valor
tampoco. Las esmeraldas son valiosísimas, son consideradas una de las 4 piedras preciosas por excelencia, mientras que la aguamarina es muchísimo más abundante en la naturaleza y por eso tiene un valor inferior. Las dos son de tono verdoso y las dos son un silicato de aluminio y berilio, pero que se denomina, el mineral se llama berilo. Pero, de nuevo, el cromo, este gran amigo nuestro, porque aparte el cromo es un metal que se detecta fenomenal con fluorescencia de rayos X, pues el cromo es el que le da ese color verde a las esmeraldas y, sin embargo, el color un poquito más azulado de las aguamarinas pues es porque tiene hierro. Esmeraldas tenemos bastantes en el Tesoro del Delfín, aguamarinas solo una también. Y adivinen en qué vaso está, en el vaso del caracol, por supuesto. Por ejemplo, aquí les pongo esta imagen pues, de lo que hemos hablado, ¿no? de ver el tesoro de otra manera. Esto es un gran vaso de cuarzo ahumado que tiene esta maravillosa guarnición de esmeraldas a cabujón, muy bonitas, con unos jardines maravillosos. El jade también hemos podido llegar a un grado de especificidad bastante grande en los análisis del jade. El jade, en este caso, no es un juego de la naturaleza, sino es un juego que hemos creado nosotros. Usamos una palabra, la misma, jade, para denominar dos minerales que no tienen nada que ver mineralógicamente hablando, pero que se parecen porque son piedras verdes, opacas, de un cierto aspecto así ceroso, pero en realidad son o bien nefrita o bien jadeíta. Para distinguir una de otra, afortunadamente, como no tienen nada que ver, composicionalmente tienen diferencias. Y la técnica del XRF se ha utilizado para analizar todas las obras de jade del Tesoro del Delfín. Casi todas nuestras obras, bueno, casi todas no, todas menos 2, son nefrita. Y ha habido 2 obras que son jadeíta. ¿En qué nos hemos fijado? Ambas son silicatos, pero una es de magnesio y de hierro y la otra es de aluminio, sodio, calcio y magnesio. A ver, magnesio no es el elemento clave, es decir, no vamos a buscar magnesio porque las dos tienen, pero podemos buscar lo que las diferencia. Este es un maravilloso vaso de jade nefrita, de un color muy tenue. El jade va desde casi blanco hasta unos verdes muy intensos, como han visto antes. Y lo mismo, les quería mostrar, porque esto, o miden ustedes 2 metros, o en la vitrina en la que está colocada este vaso no van a poder ver el detalle de este animalito que se está asomando a la boca del vaso, que es una maravilla. Solo en un caso, como les dije, hemos podido hacer un análisis por espectroscopía Raman, porque no es que hayamos cogido muestra, sino que ustedes ven ese pomito chiquitito de arriba que tiene una tapa. Esa tapa era tan pequeña que cabía en el analizador del Raman. Y es verdad que por los análisis de XRF sospechábamos que era jadeíta, pero tenía un color, ven ustedes aquí el macro, bueno, ven ustedes aquí la imagen de microscopio, ese color verde tan intenso que, no sé, parece como el fondo del mar o algas o musgo, pero era casi como si fueran esmeraldas machacadas. Y algo nos decía que era una piedra muy especial y así fue. El resultado de sus análisis nos dijo que esto es una piedra que se llama onfacita y este es el mayor grado de especificidad que hemos llegado. Para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando de familias que se van ramificando. El jade engloba a todas las piedras de jade que tenemos en el Tesoro del Delfín. Si hubiésemos puesto jade, no nos hubiésemos confundido, porque es verdad, es jade. Pero el jade se subdivide en nefrita y jadeíta. Bueno, pues hemos querido analizar para llegar a ese grado de especificidad. Y además hemos podido hacer un Raman para llegar a la especificidad de la jadeíta, es decir, que la jadeíta luego se divide en 3 y hemos podido dilucidar que se trata de onfacita. Bueno, a este grado de especificación y de precisión solo se puede llegar con análisis de este tipo, que desafortunadamente solo hemos podido hacer en esta pieza. El grupo de las gemas del cuarzo ha sido especialmente complicado, por esto que les digo, por la imposibilidad de analizar o de ver por ejemplo, de examinar una muestra al microscopio electrónico, por ejemplo, pues no hemos podido. Entonces, la calcedonia, la palabra calcedonia es un grupo de piedras que en realidad tienen las mismas características estructurales y químicas, es decir, que si yo las analizo, me van a dar los mismos componentes, pero en lo que se diferencian es en
las características físicas a nivel microscópico, ¿no? Cómo se forman los cristales, cómo se entrelazan los cristales, y engloba, además, es una familia extensísima. Dentro de las calcedonias están, por ejemplo, las ágatas, las carneolas o cornalinas, también se llaman, el prasio, el etropo, etcétera, etcétera. Aquí les he resaltado las tres que pueden ver ustedes el ejemplo. Y a su derecha tienen el típico trabajo de camafeos. Estas piedras se utilizan muchísimo en glíptica para hacer camafeos o intaglios, y este es el típico aspecto de una calcedonia, de un camafeo de calcedonia, que tiene la base azul clarito y la figura, el retrato o lo que sea, tallado en blanco. Es un problema al que hacen referencia muchísimos autores, porque la diferencia no es clara, es decir, la diferencia entre un ágata y una calcedonia no es una línea recta que podamos trazar, sino que digamos que las divisiones son difusas, bastantes. Y al final aquí lo que hemos optado es por una solución de compromiso. A la hora de tener que catalogar estas piezas, hemos decidido llamar calcedonia a aquellas piezas que tienen las características propias de la calcedonia observables con los medios que tenemos, porque no hemos podido hacer, lo que les digo, pues ni una difracción de rayos X para ver las fases cristalinas, ni una observación a microscopio electrónico para ver cómo es la estructura a esos niveles, y el ágata, aquella que presenta bandeados o colores zonales, divisiones zonales muy marcadas. Abajo pueden ver lo que son estos especímenes mineralógicos del Museo Histórico Minero. Ven que la calcedonia es esa cosa así como con manchas, se define como con manchas de nube, que esto le recordará algunas de las imágenes que hemos visto al principio, que suele ser de colores suaves, y sin embargo las de la derecha son ágatas, que tienen los colores muy bandeados, muy zonados, o sea, muy estricta la separación entre unos colores y otros. Lo van a entender muy bien con este ejemplo. Por ejemplo, este es otro vaso del Tesoro del Delfín, que de hecho la palabra calcedonia aparece en su título, ¿no? Dice taza baja gallonada de Calcedonia. Y pueden ver una imagen al microscopio de lo que les digo, ¿no? De esos colores suaves, que es un poco translúcido, que parecen como nubes. Y, sin embargo, las que tienen los colores muy zonados serían ágatas. Esta es la famosa ágata de la que les hablaba yo al principio, que es de Alemania, que tiene unos colores muy curiosos porque tiene estos así malvas y rosas que se ha empleado un montón. Y tenemos, por ejemplo, el vaso que hemos visto antes, que está tallado en este tipo de gema. Por eso lo que les decía, si en lugar de poner ágata de Alemania pones ágata oriental, igual pues le sacas mejor precio. Este es pues el típico ejemplo de un ágata que es a bandas paralelas, con un color muy oscuro y otro color muy claro. Una de las cosas de las que hemos prescindido en esta nueva catalogación son los adjetivos que describen de qué forma son las bandas, porque lo que encontrábamos en los inventarios era, por ejemplo, esto se denominaba ágata listada. Luego teníamos ágata amigdaloide, porque los que tienen formas así redondeadas, ágata ruinosa, pero el término descriptivo es subjetivo, con lo cual, como queríamos ser bastante rigurosos desde el punto de vista científico, nos hemos quedado en ágata y punto, sin intentar describir de qué forma son las bandas, porque cada uno las vemos de una manera. Esto sería lo que estaba, por ejemplo, catalogado como ágata amigdaloide, que es que me encantaba. Es la mancha que tiene, esto es uno de los muchos vasos de camafeos que tenemos en la colección. Y esto entra dentro también de mi intento de enseñarles la colección de otra manera. Está retroiluminado para que vean cómo de semitransparentes son. Esta es la mancha que tiene arriba, que se ve arriba a su izquierda. Y esto es, las manchas amarillas que tiene abajo dan este tipo de imágenes, que también estas imágenes las han visto ustedes en esas imágenes espectaculares del principio, que, bueno, pues no sé, aquí cada uno ve, no sé si son arenas del desierto o bueno, mira, los cielos de Calima que hemos tenido hace poco en Madrid, algunos se parecía a esta imagen. El jaspe también nos ha dado problemas, por lo mismo, porque ni siquiera la gente que se dedica a esto, es decir, los gemólogos y los geólogos, se ponen de acuerdo de cómo clasificar este material. Es un material muy, muy abundante y jaspe significa, para que ustedes se hagan una idea, significa piedra coloreada.
Hay algunos autores que piensan que hay que clasificarlo dentro del grupo de las calcedonias, pero como les he dicho, si ya el grupo de las calcedonias era complicado, pues como para meter el jaspe en esa misma bolsa. Y luego hay otros autores que le otorgan al jaspe como un grupo independiente. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos catalogado las piezas considerando el jaspe como un grupo de gemas independiente. Y, de nuevo, hemos prescindido de los adjetivos, digamos, que intentan describir el tipo de manchas que tienen, porque si jaspe significa, perdona, jaspe no significa roca coloreada, significa roca manchada. Entonces, pues por ejemplo, el de la derecha se ponía jaspe bandeado, bueno, o no, yo qué sé. Lo único que sí que hemos mantenido es el término agatizado, que sería el del centro, porque es un jaspe en el que, digamos, que se dan zonas en las que crecen, entre comillas, pues ágatas. Y tenemos estas piedras, son de unos colores espectaculares, muy intensos, son piedras opacas normalmente, que tienen una gama de color pues, rosa, verde, rojo, amarillo. Aquí ven este magnífico vaso de jaspe rosa y pueden ver una imagen al microscopio de la grieta, bueno, no es la grieta, de la mancha central, que la verdad es que son espectaculares. Esto, pues dentro de mi intento de que vean el tesoro de manera diferente, este cuenco se expone tapado, con la tapa puesta. Bueno, pues yo se lo he destapado para ustedes, para que puedan ver ese maravilloso jaspe rojo de dentro. Y si se fijan en el pomo, en el asa que se utiliza para levantar la tapa, es una cabecita con un turbante. Esa cabecita está hecha de esa ágata alemana que hemos visto que tiene bandas lilas y rosas. Han cogido un trocito de piedra con una banda lila, una banda rosa y una banda morada otra vez y la han tallado justo para decorar ese turbante. Hay muchos juegos así con este tipo de gemas. Aquí pueden ver la tapa del vaso de caracol, que la verdad es que me hubiese ahorrado mucho trabajo si les hubiese puesto la ficha catalográfica de este vaso al principio y así hubiésemos visto todas esas piedras que hemos ido viendo. Bueno, es de un jaspe que tiene colores rojos, marrones, verdes, pero se lo quería mostrar porque esas manchas así lechosas que tiene la tapa son ágatas, o sea, es lo que llamamos jaspe agatizado, porque esas partes son translúcidas y cuando le da la luz se vuelven transparentes y hace unos juegos muy, muy bonitos. El caracol es de esmalte, es oro esmaltado y la concha del caracol sí que es un trozo de jaspe. Aquí pueden ver también, pues pueden ver el zafiro del que les hablaba antes, el rubí y una esmeralda que tienen la guarnición de arriba. Conclusiones. Bueno, pues yo espero haberles transmitido que, pues que el problema de la clasificación de este tipo de colecciones, de hecho, no es ajeno solamente al Museo del Prado. Hay bastantes cosas publicadas. El Victorian Albert, por ejemplo, tiene ciertas cosas publicadas sobre la dificultad de llamar a las cosas por su nombre, vamos a decirlo así, y porque de hecho es más sencillo si fuéramos un museo científico que expone minerales, pero no exponemos solo minerales, esto es un museo de bellas artes y exponemos obras artísticas. Por lo que nos vemos obligados, cuando intentamos hacer todo este tipo de trabajos, a conjugar lo artístico y lo científico. Y eso a veces no es tan fácil, porque, por ejemplo, los responsables de la catalogación de este tipo de objetos son historiadores del arte. Y hemos tenido discusiones sobre qué término emplear. Y a veces hemos tenido que llegar a algunas soluciones de compromiso, ¿sabes? Como ni para ti ni para mí. Por ejemplo, lo de cristal de roca / cuarzo hialino. Pues, por ejemplo, ¿no? Las limitaciones pues, han sido considerables en algunos casos. Primero, pues lo que les cuento, ustedes quédense tranquilos que no hemos cogido muestra de ninguna obra, ni hemos desengastado ninguna de las piedras preciosas que adornan el Tesoro del Delfín. Pero claro, eso lo que nos ha limitado es el grado de especificación. Por ejemplo, en la familia del cuarzo, que lo hemos visto, pues si tú pones cuarzo no te equivocas. ¿Vale? Es verdad que no te equivocas, pero, hombre, siempre quieres llegar un poquito más, ¿no? Como un poquito más lejos. Y ha habido veces que hemos podido y ha habido veces pues, que hemos hecho cuarzo, calcedonia, ágata y se acabó. Sin embargo, en el jade hemos podido decir jade, jadeíta, onfacita. Y el resultado es la nueva exposición del Tesoro del Delfín, que pueden ver ustedes en la Torre Norte, en la segunda planta del museo, en una sala que es circular. Bueno, exactamente no es circular, es elíptica.
Y la nueva museografía, la verdad es que es una apuesta de diseño porque se ha hecho una vitrina corrida por toda la pared circular exterior de esa sala. Y entonces se ha creado un continuo de exposición. Hay algunas piezas exentas en vitrina que son lo que consideramos obras maestras y en todos los textos de sala, en todos los contenidos, aquí por ejemplo en la foto de abajo pueden ver la cantidad de material de texto que hemos generado y por eso era tan importante esta clasificación y esta catalogación. Y esta nueva sala se inauguró en verano de 2018. Es verdad que durante la pandemia ha estado cerrada 1 año y pico, se ha abierto hace poco y de hecho está abierta ahora, si ustedes tienen esta media hora. Cuesta un poco llegar porque está en la Torre Norte, pero les invito a que la visiten, sobre todo teniendo en cuenta pues, todo esto que les he contado y a ver si algunos de los detalles que hemos visto bajo el microscopio, pues son capaces de identificarlos en las propias obras. Pero ya les voy a decir que les va a ser difícil. Si les interesa este tema, en el último boletín del Museo del Prado, que hemos publicado hace unos meses, hay un artículo que se refiere, bueno, hay 2 artículos sobre el Tesoro del Delfín que se refieren precisamente a este tema y hay un glosario de términos, por ejemplo, que define todas y cada una de las gemas y de los materiales pétreos que están presentes en el Tesoro del Delfín. Bueno, pues por mi parte, nada más. Muchas gracias por escucharme y si tienen alguna pregunta, pues estaría encantada de contestar. A ver, las 2 son verdes, ¿vale? Pero, por ejemplo, la esmeralda es un berilo, que no tiene nada que ver, y la crisoprasa es un cuarzo. Entonces, claro, además, la crisoprasa es más abundante, es un cuarzo, es mucho más barata, y la esmeralda es un berilo, es mucho más exótica y es mucho menos abundante. Hay una diferencia en cuanto a composición y en cuanto a precio. La mayoría de estas gemas no se decoloran con el agua. Hay algunas gemas que cambian de color, por ejemplo, con el calor. Por ejemplo, las amatistas, hay muchas veces que se someten a un cierto tratamiento térmico y parecen cuarzo citrino, o sea, pasan de ser moradas a ser amarillentas, porque tiene más valor el cuarzo citrino que la amatista. Pero con el agua no, con el agua, a ver, son materiales nobles, con el agua no se suelen decolorar, ¿no? A ver, otra cosa es que tenga usted una piedra teñida. Por ejemplo, un ágata, que es un cuarzo teñido así como de un color azul, que a veces las ves por las tiendas y dices, ay, madre mía, que pues claro, si son teñidas sí que se pueden decolorar con agua. Nada, de nada.